Muy buenos días. Estamos a martes y nuestra lectura está en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11. Dice lo siguiente: Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros. En ella hallaréis un pollino atado, sobre el cual nadie ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Los discípulos fueron y hallaron el pollino en la calle atado a una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos respondieron como Jesús había dicho y les dejaron ir. Los discípulos trajeron el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó en él. Muchos alfombraban con sus mantos el camino, otros lo hacían con ramas que habían cortado en el campo, y los que iban delante y los que venían detrás le aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Tras mirar todo a su alrededor, siendo ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Ya hemos dicho ayer que Jesús era la luz de Israel. Había dado luz a un ciego que ahora le sigue en el camino y seguramente es testigo de los acontecimientos que Marcos nos va a relatar. Jesús no elude ahora la popularidad. Entra en Jerusalén de una manera especial, cumpliendo profecías precisas como la de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, como el príncipe de paz. Es en base a este versículo que el domingo se nos presentó el bosquejo del mensaje. El rey prometido es un rey humilde. El rey prometido es un rey salvador. El rey prometido es un rey justo. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, se cuenta cómo en la exaltación de Jehú a rey de Israel, los que con él estaban colocaron sus mantos debajo de sus pies en forma de estrado para homenajearle como rey. Es la única vez que encontramos en la Escritura algo similar a lo que acontece en este momento en lo que conocemos como la entrada triunfal. Y aquí vemos al pueblo de Israel recibiendo al Señor con las palabras del himno que cantaban en la Pascua. Lo explicó también Alan el domingo, el Hillel, el Salmo 118, la porción del versículo 25 y 26, una porción que estaba en la mente y el corazón de los peregrinos que habían cantado todos estos himnos mientras caminaban subiendo a Jerusalén, a la casa del Señor, al templo de Dios, para presentar allí sus ofrendas. Estos eran salmos que estaban grabados a fuego en la mente y el corazón de aquel pueblo que amaba a su Dios y que venía a presentar el sacrificio. Y en este caso, el contexto es Hosana, que significa sálvanos ahora, o sálvanos hoy, o sálvanos pues. Una exclamación de súplica y bendición muy familiar para los judíos. Así que este salmo, que es una liturgia de acción de gracias, pertenecía a esos llamados salmos Jalel del 113 al 118 que se cantaban en las grandes festividades. En la festividad de la Pascua, este canto acompañaba el momento en que los corderos eran degollados en el templo. Pero también en las celebraciones domésticas se cantaban estos alegres cánticos en los que se alababa a Dios por sus obras de salvación a lo largo de la historia de Israel.
Ahora es posible que ellos no estuviesen pensando en un Mesías espiritual, sino que anhelaban uno que les salvara del subyugante sometimiento al imperio romano. Por eso gritaban, salva ahora. Tal vez alentados por la alimentación de la multitud y por la resurrección de Lázaro, ellos ahora esperaban una salvación política. Los que ahora cantaban así, una semana más tarde gritarían, crucifícale, crucifícale. Aunque hay quienes sugieren que no debieron ser los mismos. No podemos nosotros saberlos con certeza. Todas son sugerencias, interpretaciones, porque los sacerdotes tenían al populacho que estaba de su parte y a quienes ellos podían manipular y a quienes usaron aquella mañana temprano para ir tras Jesús delante de Pilato y conseguir que dictara una sentencia de ejecución. No lo podemos saber. Quisiéramos realmente pensar que fueron personas diferentes, las que hoy alababan y cantaban, lo hacían de corazón, tal vez con una esperanza equivocada, como acabamos de decir, porque esperaban un salvador político. Ahora, los otros evangelios nos dan una información que Marcos no nos da. Y por ello sabemos la reacción de los fariseos a la respuesta de Jesús. Lo que sucedió en esta ocasión es reconocido por Jesús como una respuesta de alabanza y adoración, por lo que respondió a los fariseos que le decían, mándales callar. Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Por eso quiero destacar algunas cosas que son importantes y que debemos reconocer en cuanto a la alabanza y la adoración. En primer lugar, la falta de alabanza y adoración es el primer escalón en la decadencia espiritual. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se pueden discernir por medio de las cosas creadas, por lo tanto, no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que en su razonamiento se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato se llenó de oscuridad. El corazón entenebrecido, la mente, los pensamientos. Cuando el ser humano se niega a reconocer la grandeza y alabar a Dios y adorarle, cae en una ceguera espiritual que ciega su mente y su corazón. Pero en segundo lugar, quiero deciros hoy que el primer opositor a la alabanza y a la adoración es Satanás, porque él la quiere para él. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8, en la tentación, leemos lo siguiente. El diablo le llevó a un lugar alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, te puedo dar todo el poder y la grandeza de estos reinos que me ha sido entregada y yo se la doy a quien quiero. Si postrado me adoras, todo será tuyo. Jesús respondió, vete de mí, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que la alabanza y la adoración
Cuando no se expresan de corazón es porque la mente está entenebrecida. Pero también tenemos que saber que el primer opositor a la alabanza sincera y a la adoración de corazón es nuestro enemigo, Satanás, que quiere la adoración para sí mismo. Pero también permíteme decirte hoy que si Satanás no logra impedir que le adores a Dios, procurará que tu alabanza y la mía sea defectuosa. Y es lo que sucedió en el caso de Caín. Puedes leerlo en Génesis 4, una adoración mediocre, no conforme al corazón de Dios. Así sucedió con Nadab y Abiú en Levítico. Capítulo 10, una adoración sin sumisión. Así fue con Saúl en 1 Samuel 13:11, una adoración sin fe. Porque comenzó a mirar que la gente se le desertaba y que el enemigo estaba a las puertas y que Samuel no llegaba y adoró sin confianza, sin obediencia, sin dependencia de Dios. Lo mismo le pasa a David en 2 Samuel 6. Una adoración sin obediencia, trasladan el arca sin mirar cómo debía hacerlo en la palabra de Dios. Y así fue con la adoración de la nación de Israel. E Isaías 29:13 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque estaban presentando una adoración por obligación, sin temor ni amor a Dios. Querido hermano, que hoy valoremos el significado de la alabanza en nuestra vida personal. Recordemos que el primer opositor a ella es el mismo Satanás, que trata de impedir que de nuestros corazones broten raudales de adoración y bendición al Hijo de Dios, al Rey de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él le adoramos hoy y siempre, en su nombre. Amén. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, queremos ser adoradores sinceros, enamorados de ti. Que no nos falte el temor, ni la obediencia, ni la fe, ni la sumisión. Que adoremos con excelencia, procurando honrarte con sinceridad en nuestras vidas, de modo que puedas gozarte en nuestra entrega y amor. En tu nombre, amén. Os espero, Dios mediante, mañana, miércoles, para seguir con nuestros devocionales. Mientras tanto, manteneos bendecibles.